Bien, vamos a empezar esta clase entonces con el último tema del semestre, el último tema que se ve aquí en estática, que es el tema de fricción. No es un tema complicado, eh, es un tema que lo que necesitan para calcular o para hacer los análisis ya lo saben absolutamente todo. Entonces es un tema bastante sencillo, porque ya se conoce absolutamente todo lo necesario para este tema. Es del capítulo 8 del libro, ¿no? Entonces, ¿qué es la fricción? La fricción simplemente es la fuerza que se genera eh, de manera como resistencia cuando entre dos superficies. Cuando hay un objeto que está sobre una superficie, el hecho que las superficies de los objetos, aunque para nosotros parezcan perfectamente lisas, la realidad es que no lo son. Siempre hay rugosidades o siempre hay asperezas, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros tenemos un objeto sobre una superficie, por más lisa que nosotros creamos que es esa superficie, no lo es del todo, ¿sí? Tiene pequeñas rugosidades. Entonces, cuando nosotros aplicamos una fuerza a este objeto, eh, esa fuerza, pues, en teoría debería deslizar al objeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objeto no está soldado ni anclado a la superficie con algún tipo de soporte, simplemente está sobre la superficie. Si nosotros aplicamos una fuerza, pues en teoría debería deslizarse. Pero lo que pasa en ocasiones es que no sucede eso, no se desliza. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que se está oponiendo a ese movimiento. Esa fuerza se llama fuerza de fricción, que es debida, como su nombre lo dice, a la fricción que existe entre el objeto y la superficie. La fricción debido a la rugosidad de ambas superficies. ¿Sí? Eso es la fuerza de fricción. Hay dos tipos de fricción estática y fricción dinámica. ¿Cuál es la diferencia? La fricción estática es cuando el objeto no se está moviendo. La fricción dinámica es cuando el objeto ya se está moviendo. ¿Sí? Eh, la fórmula de fricción, por aquí viene abajito, fórmula de fricción estático-dinámica es la misma, es mu s por n, donde mu es una constante, se llama constante de fricción, ¿sí? Y la n es una reacción que se llama la fuerza normal. Esa nosotros ya conocemos lo que son las reacciones, sabemos que los soportes tienen diferentes tipos de reacciones y n es una reacción también de un objeto. ¿Sí? Les comentaba que mu sub k pues es básicamente coeficiente de fricción. Y aquí tenemos una pequeña tablita con coeficientes de fricción típicos de diferentes elementos. Es decir, el objeto es de metal y está sobre una superficie de hielo. Vemos que el coeficiente de fricción es prácticamente cero. ¿Sí? Muy pequeño, pero hay. Luego, madera sobre madera, pues vemos el coeficiente que tenemos aquí. Aluminio sobre aluminio, vemos que el coeficiente es bastante grande, ¿no? Y podríamos buscar en tablas el coeficiente de fricción de lo que viene siendo el pavimento, ¿sí? Esto pues es el ángulo, no es una referencia de cómo está actuando la fricción, sobre qué ángulo, ¿sí? Simplemente es la fuerza de fricción que se está generando sobre la normal, ¿no? La tangente inversa de eso nos da el ángulo de fricción. ¿Qué ángulo? La fuerza de fricción actúa de esta manera, esta es la fuerza normal y este es el ángulo. Bien, este sería un diagrama del cuerpo libre de un objeto en el cual analizamos la fuerza de fricción. Tenemos la fuerza P que está aplicando, tenemos el peso, tenemos esta F es la fuerza de fricción, ¿sí? Que siempre va a ser contraria al movimiento. Ojo, si esta fuerza P yo la aplico hacia acá, la fuerza de fricción tiene que ir en sentido contrario. La fuerza de fricción siempre va contraria al sentido del movimiento, ¿sí? Si este objeto yo le aplicara múltiples fuerzas y la suma de todas esas fuerzas me da que la fuerza resultante va hacia acá, pues significa que la fuerza de fricción tiene que ir contraria, ¿sí? Siempre se establece de esa forma. La fuerza normal es una reacción, ¿sí? A el hecho de que el objeto está sobre una superficie, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si el objeto está sobre una superficie completamente horizontal, pues la reacción, la normal, pues simplemente va a ser igual al peso, porque estamos teniendo estas dos fuerzas en el eje Y. Si la superficie tiene una inclinación, pues sabemos
que el peso va hacia abajo y la normal siempre actúa perpendicular a la superficie. Entonces, en ese caso, la normal no sería igual al peso, sería una parte del peso, ¿sí? Igual, si la superficie es horizontal y yo ejecuto o esta fuerza P tiene un ángulo de inclinación hacia arriba, pues entonces la normal no va a ser igual al peso, porque esta fuerza P está tendiendo también a levantar al objeto un poco. Entonces la normal sería más bien la resta del peso menos esa fuerza, la componente Y de la fuerza P, ¿sí? Entonces la normal se calcula. La normal se calcula sobre el eje Y, ¿sí? Se plantea la ecuación de equilibrio en el eje Y de ahí se despeja la normal, ¿sí? Y simplemente es una reacción que es perpendicular siempre a la superficie, ¿sí? La fuerza de fricción siempre es paralela a la superficie y contraria al movimiento, ¿sí? Es este de aquí. Y el ángulo que nos decían ahí, el ángulo de fricción, pues si tenemos la fuerza normal y la fuerza de fricción, podemos determinar el ángulo de, sobre el que está actuando esta fuerza, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí, el ángulo de la fuerza de fricción. Bien, ahorita yo les comentaba que existen dos tipos de fricciones, fricción estática y fricción dinámica. Como su nombre lo dice, la fricción estática actúa cuando el objeto no se está moviendo, ¿sí? Es decir, yo aplico una fuerza a un objeto y esa fuerza no es suficiente para mover al objeto. ¿Por qué no es suficiente para mover al objeto? Porque la fuerza de fricción es mayor que la que yo estoy aplicando. Entonces el objeto no se mueve, ¿sí? Eso, en ese momento, mi análisis tiene que utilizar la fricción estática, el coeficiente de fricción estática. Caso contrario, yo aplico una fuerza a un objeto. La fuerza es suficiente para contrarrestar la fuerza de fricción y el objeto se empieza a mover. Entonces ahí yo tengo que utilizar el coeficiente de fricción dinámica, porque el objeto está en movimiento. Esto de aquí se utiliza mucho en dinámica, ¿sí? Aquí en estática analizamos objetos que están en reposo, en dinámica se analizan objetos que están en movimiento. Entonces, en la materia de dinámica, van a utilizar mucho el coeficiente de fricción dinámica, ¿de acuerdo? Aquí en estática solamente se analiza lo que viene siendo el coeficiente de fricción estática. Y tengan por entendido que siempre el coeficiente de fricción estática es mayor que el coeficiente de fricción dinámica, ¿sí? Y eso ustedes lo han de haber experimentado de alguna manera cuando empujan un objeto o empujan un auto, siempre cuando lo hacen, se habrán dado cuenta que siempre es más difícil mover un objeto al principio y una vez que ya está en movimiento, es más sencillo, ¿sí? Es decir, para empujar un auto tienen que aplicar una gran cantidad de fuerza, pero en cuanto empieza a moverse, ven cómo ya no es tanta la fuerza que tienen que aplicar, ¿sí? Eso es porque el coeficiente de fricción estática siempre es mayor. Aquí está. Este es el coeficiente de fricción, esta es una fuerza P, o sea, es una gráfica de un objeto. ¿Sí? Nosotros aplicamos una fuerza para intentar mover el objeto. Vamos aumentando esa fuerza cada vez más, hasta que llegamos a este punto, donde es el límite de la fricción estática, y a partir de ahí, si yo aplico un poco más de fuerza, el objeto se empieza a mover. De ahí veo que si yo reduzco la fuerza, el objeto se sigue moviendo, hasta llegar a este punto de aquí, donde yo me doy cuenta que ahí el objeto no está acelerando, sino que se está moviendo de manera constante, y si yo disminuyo la fuerza, pues se va a ir deteniendo, ¿no? Entonces es una gráfica donde nos explica claramente que la fricción estática siempre es mayor que la fricción cinética o dinámica, ¿sí? Bien, y aquí pues en el texto viene toda la información respecto a eso, ¿no? Para que le den una ojeada. Para los cálculos y los análisis no son difíciles, no son complicados. Sí, entonces los problemas que implican fricción, pues tenemos que hacer diagramas de cuerpo libre, tenemos que hacer análisis de reacciones, dependiendo de los puntos del soporte. Aquí en esta parte de aquí, la parte de abajo es un soporte tipo mecedora, simplemente está sobre la superficie. Entonces, tenemos que determinar hacia dónde va la fuerza resultante y la fricción estática actúa de manera contraria.
estamos. La fricción estática de C y de A. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer también diagramas de cuerpo libre. Tenemos aquí este ejemplo. Tenemos una caja. Si nosotros le aplicamos una fuerza P por arriba de su centroide, la fuerza de fricción estática impide que se deslice y al contrario va a tender que este objeto tienda a rotarse. ¿Sí? Eh, Entre mayor sea la fricción estática, en vez de actuar sobre aquí, sobre esta parte central, va a irse desplazando a esta esquina. Y la fricción es demasiado grande, ¿sí? Si el coeficiente de fricción es demasiado grande, la fuerza va a actuar en este punto. Es lo que nos explican aquí. Bien, entonces voy a empezar por un problema. Este problema de aquí es bastante sencillo. De hecho, todos los problemas de fricción son sencillos, no son complicados. Un análisis igual nuevamente de cuerpos rígidos, de dos dimensiones. Eh, Básicamente son de dos dimensiones, no se analiza tanto en fuerza de fricción. Son problemas de dos dimensiones y análisis de cuerpo rígido, ¿no? Bien, nos dice, el embalaje uniforme que se muestra en la figura tiene una masa de 20 kilogramos. Si la fuerza P que se está aplicando es de 80 newtons, determine si este permanece en equilibrio, sabiendo que el coeficiente de fricción estática es de 0.3. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar este problema. Primeramente, tenemos que plantear el diagrama del cuerpo libre. Aquí mismo lo voy a hacer. Tenemos la fuerza P, 80 newtons, tiene un ángulo de inclinación de 30 grados. El objeto nos están dando su masa, significa que tenemos que considerar el peso, ¿sí? Y es una fuerza que va hacia abajo. W va a ser igual a 20 por 9.81, que es su peso. Este objeto está sobre una superficie, entonces significa que tiene que haber una fuerza normal que va a ser perpendicular a la superficie. Como una superficie está horizontal, pues tiene que ir, la fuerza normal tiene que ir hacia arriba, ¿no? Eh, Nos dan un coeficiente de fricción, significa que aquí tenemos que analizar el hecho que hay una fuerza de fricción actuando sobre ese objeto y es contraria a la fuerza que se está aplicando. O sea, nosotros estamos aplicando esta fuerza, en teoría el objeto debería moverse para acá, en consecuencia la fuerza de fricción tiene que actuar de manera contraria. ¿Sí? Entonces, este es mi diagrama de cuerpo libre. Yo sé que la fuerza de fricción es mu s por n. Y la pregunta que nos hacen en el libro es, determinen si el cuerpo está en equilibrio o no. ¿Sí? Aquí es otra cosa importante. Aquí las ecuaciones que se plantean no son ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Porque no podemos determinar, no podemos saber, a menos que algún programa lo especifique. Que nos diga, ¿sabes qué? El objeto está en equilibrio, determina la fuerza de fricción que está actuando en ese momento o determina algo, ¿sí? A menos que diga lo contrario, nosotros no podemos asumir que esté en equilibrio. ¿Sí? Bien, entonces nos está preguntando el objeto, perdón, nos está preguntando el problema si el objeto está en equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo vamos a determinar eso? Como ya lo expliqué ahorita. Para que un objeto se mueva, la fuerza que nosotros apliquemos tiene que ser mayor a la fuerza de fricción. ¿Sí? Ojo, otra cosa también que se me pasaba a decirles. La fuerza de fricción es una reacción. ¿Sí? Es una reacción que tiene un valor máximo. Por ejemplo, ahorita vamos a calcular que en este objeto que tenemos aquí, la fuerza de fricción máxima va a ser, no sé,
100 newtons o 200 newtons, algo así, supongamos. ¿Qué significa eso? Que si yo empujo esta caja con 100 newtons, la fuerza de fricción que actúa en ese momento va a ser de 100 newtons, porque la fuerza de fricción también es una reacción, ¿sí? Es una reacción o una oposición a lo que yo le estoy aplicando, que va a tener un máximo que está dado por esta fórmula, ¿sí? No significa que si yo le aplico para acá 100 y la fuerza máxima de fricción es 200, significa que el objeto se va a mover en sentido contrario. No, eso no es posible, porque la fuerza de fricción no puede mover un objeto, ¿sí? La fuerza de fricción es una reacción a una acción que nosotros estemos aplicando, que en este caso va a ser una fuerza, donde esa reacción tiene un límite, que es este de aquí. Después que superemos ese límite, pues lo que pasa es simplemente que el objeto se mueve y ya se convierte en fricción dinámica, ¿sí? Entonces, eso quiero aclarar que la fuerza de fricción siempre tiene un valor máximo que está dado por este de aquí, ¿sí? Pero al ser una reacción, la fuerza de fricción no significa que todo el tiempo esté actuando con esto. Va a actuar dependiendo de la acción que nosotros hagamos. Eso es importante, ¿sí? Es por esa razón que, por ejemplo, ahorita, si se está aplicando una fuerza de 80 newtons, la fuerza de fricción tal vez tendrá un máximo de, no sé, 200 newtons. Eso significa que aquí está en equilibrio, pero no significa que están actuando esos 200 newtons de la fuerza de fricción, porque si fuera cierto, si nosotros estamos diciendo que la fuerza de fricción tiene un valor de 200 y aquí le estamos restando, no sé, 70, eso significa que el sobrante sería 130 en este sentido. Eso a nosotros nos dirían mediante cálculos y fórmulas matemáticas que el objeto se está moviendo hacia acá. Y eso no es posible. La fuerza de fricción no mueve objetos. La fuerza de fricción es una oposición, es una reacción, ¿sí? Entonces, esto me va a dar el máximo, pero al final de cuentas, cuando yo analice esto de aquí, yo voy a obtener el valor de lo que realmente está pasando a esta acción, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza de fricción debido a esta acción y cuál es la fuerza de fricción máxima que se puede generar en este objeto, ¿sí? Bien. Entonces, para yo poder determinar cuál es la fuerza de fricción máxima, lo voy a poner aquí, M, que se puede generar este objeto. ¿Y por qué máxima? Porque la fuerza de fricción depende del coeficiente que ya nos han dado y de la fuerza normal. Es decir, que depende de la normal, que es una reacción al peso del objeto, ¿sí? Y a la fuerza, la manera que se está aplicando, ¿no? Entonces, debido a estas dos condiciones, pues nosotros podemos determinar cuál es la fuerza de fricción máxima que se puede dar entre este objeto y la superficie. No significa que es la que está actuando, simplemente es la máxima que se puede dar, ¿sí? Entonces, para poder determinar esto, el coeficiente de fricción estática ya lo tengo. Aquí está, me lo dan, ya no me lo dieron 0.3. Lo que me hace falta es determinar la fuerza normal, ¿sí? Entonces, ¿cómo la determino? Simplemente realizo una sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? ¿Por qué? Y ojo, la sumatoria de fuerzas en Y, en este caso, sí sí van a estar en cero. ¿Por qué? Porque el objeto en el eje Y no se está desplazando. Al estar sobre una superficie, nosotros sabemos que no se va a mover sobre el eje Y, ¿sí? Entonces, ahí sí podemos aplicar una ecuación de equilibrio. Porque, pues, al estar sobre la superficie, sin importar que el objeto qué tan pesado sea o qué tantas fuerzas aplique yo aquí hacia abajo, no se va a mover, no se va a mover hacia abajo de la superficie. Entonces, ahí sí podemos aplicar una ecuación de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en Y, porque yo ahí sé que sí está en reposo, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando en el eje Y? Pues tenemos la normal, que va hacia arriba, tenemos el peso, que va hacia abajo, y tenemos la componente Y de esta fuerza, que sería, que va hacia abajo, sería 80 seno de 30. Y eso tiene que ser igual a cero porque ahí en el eje Y el objeto no se está moviendo. De aquí yo puedo determinar dn. Puedo determinar que n va a ser igual a W más 80 seno de 30. Y es lo que les dije, n va a ser siempre una reacción al peso del objeto y a las
fuerzas que estén actuando sobre el eje Y, sobre el objeto en el eje Y. Si esta fuerza fuera en sentido contrario, fuera hacia arriba, entonces aquí hubiera quedado con el signo negativo. ¿Por qué? Porque esa fuerza iba a tender a levantar el objeto, es decir, que iba a reducir la cantidad de W que actúa sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces, N no podemos asegurar que siempre dependa del peso, porque también depende de cómo se estén actuando las fuerzas. ¿Sí? Entonces, W es 20 por 9.81 más 80 por seno de 30. Esto nos da, vamos a ver, 236.2 newton. Ajá. Esa es la fuerza N. ¿Sí? Ya teniendo la fuerza N que se está dando en esta situación, así como nos están planteando el problema, yo puedo calcular cuál es la fuerza de fricción máxima que se está dando en esta situación. ¿Cuál es la fuerza de fricción máxima que se va a dar en esta situación? Esa fuerza de fricción máxima, pues va a ser el coeficiente 0.3 por la fuerza normal 232.6. Eso nos da que es 70.86 newton. Esa es la fuerza de fricción eh, máxima, ¿sí? Es decir, que si yo este objeto lo quiero mover en el eje X, ojo, no, en el eje X, ¿no? Le tengo que aplicar una fuerza mayor a 70 newtons para que se mueva la caja. Si la fuerza que yo le aplico es menor a 70, no se mueve, ¿sí? Tan fácil como eso. Ahora, ¿cómo determino si el objeto está en equilibrio o no? Pues simplemente voy a plantear una sumatoria de fuerzas en X. El detalle aquí es que esa sumatoria de fuerzas en X yo no la voy a plantear igual a cero, porque no sé si el cuerpo está en equilibrio en el eje X. En el eje Y yo sé que sí, pero en el eje X no tengo manera de determinar, ¿sí? Qué es lo que nos está pidiendo exactamente el libro. Entonces simplemente voy a decir sumatoria de fuerzas en X. ¿Quiénes están actuando en X? No lo igualo a cero porque no sé si sea cero. ¿Quiénes están actuando en X? Tenemos la fuerza de 80 newtons. Su componente X sería 80 por coseno de 30. Es positivo. Menos Fs. ¿Sí? La Fs que esté actuando en ese momento. Y bueno, yo no sé si la fuerza de fricción que está actuando o la sumatoria de fuerzas aquí está en equilibrio o está en cero. Yo lo que puedo argumentar es, o determinar, si yo quiero, o para determinar si este objeto está en equilibrio, si nosotros hacemos la suposición que sí está en equilibrio, porque no puedo saber si está en equilibrio o no, pero podemos hacer la suposición. Podemos suponer que el objeto está en equilibrio y de esa manera determinar el valor de Fs, cuánto es lo que vale, ¿sí? O sea, cuánto es la fuerza de fricción que está actuando en este momento debido a esta acción, haciendo el supuesto de que está en equilibrio, ¿sí? Si yo hago ese supuesto, a mí me da que Fs va a valer 80 por coseno de 30. Si yo calculo eso, me da 69.28 newtons, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia con estas dos fuerzas de fricción? Es lo que yo les estaba comentando. Esta es la fuerza de fricción máxima. Esta es la fuerza que necesitamos para mover el objeto. Esta es la fuerza de fricción que se está dando debido a esta acción, suponiendo que el objeto está en equilibrio. Aquí yo me doy cuenta que esta fuerza de fricción que está dando el objeto es menor a la fuerza de fricción máxima. Entonces significa que el objeto sí está en equilibrio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hubiera pasado si esta Fs,
¿sí? Que es básicamente la resultante de la fuerza que están actuando sobre este objeto. Me da mayor que 70, me da 72, 73, pues significa que el objeto no está en equilibrio, más bien se está moviendo, ¿sí? Y es lo único que tenemos que argumentar. ¿Sí? Esta es la fuerza de fricción máxima que se va a dar y esta es la fuerza de reacción que está actuando debido a esta acción. ¿Sí? Esa es la manera de explicarlo. Y como les digo, en X no vamos a saber si está en equilibrio a menos que el problema lo dé. Podemos suponer y hacer un análisis. Bueno, voy a suponer que está en equilibrio para determinar cuál es la fuerza reacción de Fs que está actuando en ese momento. Veo que la fuerza es mayor, pues la fuerza esa que está actuando es mayor a la fuerza de fricción estática máxima, pues el objeto no está en equilibrio, ¿sí? Y si yo quisiera hacer un análisis de, de básicamente de dinámica, o sea, ya al ver que el objeto no está en equilibrio, pues ahí ya se termina mi análisis estático. Y es cuando tengo que hacer mi análisis de dinámica. ¿Qué análisis? Segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración en X. ¿Sí? Eh, Planteamos las fuerzas que están en X, que en este caso sería 80 coseno de 30 menos Fs es igual a masa por aceleración en X. Necesitamos conocer la fuerza estática, o no, bueno, en este caso sería ya fricción dinámica. Si el objeto se está moviendo, ya fuera fricción dinámica, no fuera fricción estática, ¿no? ¿Sí? Y con esto nosotros determinamos la aceleración con la que se va a mover el objeto debido a esa fuerza. Pero esto ya es un análisis de dinámica, ¿no? Esto es algo que van a ver después en la siguiente materia que es dinámica. Entonces, para estática, el análisis termina en este punto, donde ya analizamos y determinamos que el objeto está en equilibrio. Si no fuera así, si el objeto no está en equilibrio, significa que se está moviendo, entonces ya se inicia un análisis de comportamiento dinámico. Entonces, vamos a ver aquí lo que viene siendo en el libro, ¿no? Aquí está, NC vale 236, es lo que yo calculamos. Sale la sumatoria de fuerzas en Y. Eh, Aquí también plantearon la sumatoria de momentos en torno a O. Esto lo hicieron para determinar cuál es la distancia donde está actuando la fuerza de normal, ¿sí? La fuerza de normal, debido al coeficiente de fricción, a cómo cambia el coeficiente de fricción, puede estar actuando exactamente sobre el centroide o desplazado, ¿sí? Esta X, entre más grande sea, pues simplemente va a llegar hasta acá, hasta este punto. ¿Y esa X cómo se calcula? Aplicando una sumatoria de momentos. Una vez teniendo el valor de NC, nosotros despejamos de aquí X. Podemos despejar X y determinar eh, esta distancia. ¿Eso para qué nos sirve? Bueno, para saber si esta fuerza que está aquí va a hacer que el objeto se deslice o tienda a rotarse. ¿Sí? Es básicamente para eso. Que igual no lo pidió el problema, pero lo hicieron. Aquí está, determinaron que la distancia X es de 9.08 milímetros. En negativo indica que pues está aplicándose acá, hacia acá la distancia NC. ¿Sí? Es decir, que aquí el objeto no va a tender a rotarse, sino que más bien va a tender a deslizarse. ¿Sí? Por la posición de la fuerza va a tender a deslizarse. ¿Sí? Y les decía, esto lo calculas en la sumatoria de momentos, ¿no? Para eso hicieron la sumatoria de momentos. Y aquí plantearon la sumatoria de fuerzas en X, como les dije, hacemos la suposición de que sí está en equilibrio, aunque no podemos saberlos, y determinamos que la fuerza reacción de la fuerza de fricción que está actuando en ese momento es 69.3. Y después, aquí viene la fuerza de fricción máxima, pues es el coeficiente por la fuerza normal, nos da 70.8 como F
que está actuando sobre ese objeto es menor que la fuerza de fricción estática, pues significa que el embalaje no se desliza, sino porque está en equilibrio y está muy cerca de hacerlo. O sea, cualquier empujón más que se le dé, pues se va a empezar a deslizar, no va a rotar, porque la fuerza normal está acá, ¿sí? Es decir, si esta fuerza normal estuviera en esta esquina, nosotros podríamos argumentar que esto va a tender a rotar hacia acá, ¿sí? Pero no, en este caso no va a ser porque está la fuerza de fricción que está aquí. ¿Qué es lo que explicamos o explicó el libro aquí? Cuando este ángulo X es positivo, la fuerza normal se queda en este punto. Si yo aplico una P aquí, pues obviamente esto va a rotar para acá. Pero si esta fuerza normal está ubicada en este punto de acá, el objeto no va a tender a rotar, ¿sí? Simplemente va a tender a deslizarse.